Bueno, como contaba Mauro, la invitación era para hablar un poco del mosaico veneciano. Yo soy arquitecta y soy profesora de mosaico. En mi taller enseño mosaico. Entonces, bueno, era también una manera de poder acercarles y contarles un poco del mosaico veneciano, cómo se trabaja hasta el día de hoy. Y empecé a investigar un poco en la historia. Porque bueno, esto viene de muchos años atrás, entonces es súper interesante conocer cómo de un tiempo tan remoto al día de hoy fueron a lo mejor cambiando algunas cositas, evolucionando algunos materiales y algunas herramientas, pero sigue siendo el mismo mosaico que se trabajaba hace 10 años. Entonces, antes de nada, bueno, les cuento así brevemente cómo va a ser el día de hoy. Vamos a empezar con les voy a contar un poco la historia del mosaico. Les voy a mostrar algunas imágenes para que vayan viendo, y traje algunos trabajitos para que vean también el mosaico de hoy, digamos, el mosaico contemporáneo, el mosaico artístico. Lo trabajamos en piezas más pequeñas. Y bueno, después ustedes van a hacer un pequeño mosaico también, lo van a empezar y lo van a terminar, que se lo pueden llevar. Así que bueno, la idea es esa para el día de hoy. Así que vamos a empezar con un poco de una breve historia del mosaico. Entonces, acá les cuento que el mosaico o arte musivo es una técnica antiquísima. Viene del latín opus mosaicum, traducido como obra relativa a las musas. Es una obra artística. Esto yo lo tengo escrito y si después quieren, les paso mi número, me mandan un WhatsApp y yo se los envío a ustedes. Así lo tienen, con imágenes, con todo. Y si quieren ir tomando nota también. Bueno, traducido como obra relativa a las musas, es una obra artística elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales de diversas formas y colores, llamadas teselas. La obra del mosaico se realiza sobre todo en superficies planas y de tamaño grande, como una pared, un suelo, un techo, pero a veces se adapta también en simples objetos o pequeños. La creación de un mosaico es un arte muy antiguo. Ahora les traje para ilustrarles un mosaico antiguo, bizantino, y un mosaico contemporáneo, que puede ser un mural, puede ser un piso. Los dos son mosaicos. Cada obrita que están acá, todas son mosaicos. Un mosaico es ese conjunto de elementos pequeños que van armando o figuras o una superficie con el material. Bueno, es un arte muy antiguo. Se han encontrado obras de mosaicos en yacimientos arqueológicos en Mesopotamia, siglo 4 al 3 a.C., en Grecia, el siglo 3 a.C., y en Mesoamérica. El gran desarrollo se dio en época del Imperio Romano y más tarde con los bizantinos, árabes, normandos. En Sicilia en el siglo XII, hasta llegar al Renacimiento y a los siglos XIX, XX y XXI. Aunque los mosaicos han sido una forma de arte popular en varias culturas alrededor del mundo, los primeros mosaicos conocidos fueron hallados en un templo mesopotámico que data del tercer milenio antes de Cristo. Esto que ven acá sería como considerado piezas decorativas y abstractas sentadas en las bases de mosaicos realizados miles de años después en la antigua Grecia y el Imperio Romano. Entonces después tenemos a los mosaicos helenísticos, pero en Grecia. En la antigua Grecia se encontraron los mosaicos realizados con guijarros lisos, sin demasiado colorido, aunque ya en esa época el mosaico fue evolucionando y se convirtió en obra de arte que sustituyó muchas veces a la pintura. Entonces, estos que ven acá estaban hechos con piedritas y guijarros que se iban encontrando en los ríos y, bueno, los iban seleccionando por colores y, bueno, iban armando estos dibujos sin demasiadas herramientas, sin pulir demasiado la piedra. Los griegos. Ahora pasamos al mosaico romano. Con la conquista de Grecia por parte de Roma, gran parte de las producciones culturales de los helenísticos pasaron a formar parte del diario vivir de los italianos de la época. Una de estas fue, por supuesto, el mosaico. Esta es una técnica a la cual los romanos le tuvieron especial predilección.
Esto había llegado al punto que no existiera villa o palacio que no tuviera en su haber una obra de este tipo. Lo común era encontrarlo en paredes y techos, pero con el tiempo también se incorporó a suelos y hasta el día de hoy muchos de esos mosaicos aún pueden apreciar. Acá, con el trabajo arqueológico, y se encuentran cada tanto, van encontrando algún piso, que eran bajo tierra, ¿no? Y los van recuperando, los van completando, y ahí se ven los colores de la piedra, y hasta el día de hoy están intactos. El material usado era la piedra pincelada hasta lograr el tamaño y forma que se necesitaba. Esto a diferencia de los griegos, que los griegos lo usaban la piedra sin pulir, sin nada. Los romanos la cortaban en cubitos, se trabajaba en forma de cubos que iban disponiendo de manera ordenada, formando paisajes, figuras humanas, animales y escenas cotidianas. Ahí tenemos unas guardas, ahí tenemos una escena de mar y una figura humana. Bueno, ahora pasamos al mosaico bizantino. El mosaico bizantino no estuvo ajeno a la influencia de sus ancestros italianos, ni de la influencia de Oriente. Al estar en contacto con culturas asiáticas, los bizantinos utilizaron también proporciones inusuales de oro para la representación de sus obras, y estas solían ser principalmente religiosas. Nació con el ascenso del cristianismo a la corte imperial. A comienzos del siglo IV, durante la Edad Media, los mosaicos fueron fundamentales para el arte bizantino. Los bizantinos trabajaban con piezas de vidrio cuadradas, cúbicas y pequeñas. Ellos hacían cubitos, pero ya empezaron a trabajar en vidrio los bizantinos, ya no era con piedra. Entonces, fueron continuadores de la técnica de los romanos, que trabajaban básicamente de la misma forma, aunque principalmente en piedra, pues el desarrollo de los materiales vítreos fue justamente medieval. Este uso del vidrio por parte de los bizantinos como materia prima marcó un antes y un después en el mosaico. Este material se lo llamó smalti o smalto. Es una mezcla de vidrio, esmalte, resinas horneadas que forman, yo ahí traje, después les voy a mostrar, son como unos kits que no es vidrio porque no se astilla tanto, tiene otra composición, va al horno y se pasa en forma de cubitos y van armando todas estas figuras de usar piedras, usan esmalte y bueno, está hecho artesanalmente en esa época. Este nuevo material sumó una amplia paleta de colores que hace que el mosaico bizantino pueda distinguirse y reconocerse rápidamente al verlo, diferente a la paleta limitada de colores de la piedra de cada región utilizada en el mosaico romano. Entonces, acá empezamos a ver un montón de color, empezamos a ver mucho dorado, y era porque usaban estas piezas de vidrio, de esmalte. Lo cortaban, armaban, son como unas planchas que hacen y después lo van cortando, como un cincel van cortando los puntitos. Sí. Pero lo que hacían era esa plancha de vidrio que después iban cortando. En vez de la piedra usaban el vidrio. El mosaico veneciano, vamos a llegar ahora al mosaico veneciano. A partir de la Cuarta Cruzada, en 1202 y 1204, Venecia asumió el protagonismo y se hizo cargo de los artistas bizantinos, griegos y romanos, que recuperaron toda la tradición musiva, musiva viene del mosaico, ¿no? Hasta su declive en el siglo XVI, en que los mosaicos fueron sustituidos por el arte de la pintura. Ahora vamos a Venecia. En algunas partes de Italia, que estaban bajo influencias artísticas orientales, como Sicilia y Venecia, la fabricación de mosaicos nunca pasó de moda en la Edad Media. Todo el interior de la Basílica de San Marcos, en Venecia, está revestido con elaborados mosaicos dorados. Las escenas más antiguas fueron ejecutadas por maestros griegos a finales del siglo XI. Pero la mayoría de los mosaicos son obras de artistas locales de los siglos XII y XIII. La decoración de la iglesia no se terminó hasta el siglo XVI. 110 escenas de mosaicos en el atrio de San Marcos se basaron directamente en las miniaturas del algodón Génesis, un manuscrito bizantino que fue traído a Venecia después del saqueo de Constantinopla en 1204. Estos mosaicos se ejecutaron en la década de 1220. Todo esto que ven ahí,
no es ninguna calidad de la foto, pero eso es todo dorado y con los cuadraditos que iban trabajando, iban armando, bueno, ahí está el video allá atrás, bien al lado. Los más de 8.000 metros cuadrados de mosaicos son un estallido de belleza constituido por pequeñas piezas de cristal recubiertas con láminas de oro. Los venecianos tenían otra tendencia. Sus mosaicos partían de piezas cuadradas y planas, ya no eran los cubitos que trabajaban en bizantino. Los venecianos, cuadradas y planas, bastante pequeñas y de colores diversos para ser puestas sobre una superficie. Este es todo recubierto por la pintura dorada, formando la escena. Ya no utilizaban las formas cúbicas, sino que eran piezas planas. En el Renacimiento, bueno, esto sigue siendo la Basílica de San Marcos, que es impresionante, 8.000 metros cuadrados de mosaico, es loco. Yo no la conozco, no sé si alguien la conoce, pero debe ser increíble. Ajá. Ah, claro, mira. No, impresionante. Impresionante. Bueno, este es el exterior, donde seguían cubriendo todos los mosaicos. Bueno, acá pasamos al Renacimiento, en los siglos XV y XVI, y el Barroco, siglos XVII y parte del XVIII, de 1700 a 1750, aunque los mosaicos pasaron de moda y fueron sustituidos por frescos, empezaron a hacer mucha pintura, algunos de los grandes artistas del Renacimiento también trabajaron con la técnica antigua. Rafael, Creación del Mundo, en la cúpula de la capilla Chigi, en Santa María del Popolo, es un ejemplo notable que fue ejecutado por un artesano veneciano, Luigi Di Castro. Entonces ahí, bueno, no se ve bien el detalle, pero todo esto es todo mosaico, todo el pliegue, el suelo, los pliegues, la tela, es todo. La vela no, es lo único que no es. Toda la tela esta es todo mosaico, todo mosaico. Pero ya estaban en el Renacimiento y Barroco. Bueno, ahora vamos a pasar al siglo XIX y siglo XX, ya nos venimos mucho más acá. A pesar de que durante los inicios del vidrio veneciano, en la fase final de la Edad Media, este, contase con el monopolio de la producción en Europa y el mosaico fuese muy popular para decorar tanto iglesias como casas particulares, la aparición de competencia en otros países europeos y la muerte de muchos vidrieros y artistas del mosaico a causa de la plaga acabaron con la popularidad de este peculiar material. Quedaron solo unos pocos maestros vidrieros de Murano trabajando en la producción de este. No fue hasta 1840 cuando el vidriero Lorenzo Radi redescubrió la ya olvidada técnica para hacer pasta vítrea de colores, que es el esmalte, y se usó en la restauración de la Basílica de San Marcos. A raíz de esta restauración, Antonio Salviati, 1816-1890, hasta entonces un simple abogado, fundó su empresa en 1866 de mosaicos venecianos. Desde ese momento y hasta el final de su vida, mediante su empresa, Salviati diseñó e instaló alrededor de 200 mosaicos de vidrio de Murano alrededor del mundo. Sobre todo en Inglaterra, gracias a los encargos por parte de la realeza inglesa de la época. A causa de todo el trabajo que hizo Salviati con su empresa a lo largo del siglo XIX, se le considera el responsable de la resurrección de la industria vidriera de Murano, ya que la popularidad del vidrio volvió a resurgir. En la actualidad en Venecia hay un horno Orsoni, no sé si conocen, si saben, es una locura. Orsoni es el último horno autorizado a funcionar con fuego en la ciudad de Venecia. Acá tenemos estos hornos que datan del año 1888, así se llama además el horno. Orsoni es el histórico horno veneciano que utiliza las mismas técnicas desde 1888 para producir mosaicos en pan de oro de 24 quilates, oro coloreado y esmalte veneciano en más de 3.500 colores. Acá otra. Bueno, es una fábrica, es como un museo, es una belleza, tiene esos 3.500 colores de vidrio, los tienen puestos, ven acá que tiene como, es como una biblioteca, donde van teniendo todos los vidriecitos. Y esto de acá, esta máquina de acá, es la que le aporta en cubitos. Entonces, ellos no hacen los cubitos, lo que hacen es una plancha, que se ven acá, se ven otra imagen. Acá están ya cortados.
Acá se pueden ver, están puestos como libros, son planchas de vidrio, de esmalti, y después los cortan en estos cubitos y los van poniendo. Tienen 3.500 colores. Bueno, acá está la biblioteca y acá está la máquina con la que lo van cortando. Eso también se puede hacer, eso se los venden, ¿no? Pero si no, artesanalmente se usa tablero y martelina, que es como un pico, un filo, y un martillito que con eso vas cortando y vas haciendo la limita de estos bastoncitos de esmalte y se puede ir trabajando de esta manera súper artesanal, sino con pinzas. Pero la manera correcta es usar tablero y martelina. Este material es el que se usa ahora. Esta fábrica esto es contemporáneo, en este momento está funcionando. ¿Por qué sería el único organizado? Será porque en Venecia no dejan por el uso del fuego. Sí, son los únicos autorizados de seguir funcionando con fuego. Porque son hornos enormes, pesadísimos, trabajan con el nivel y lo van pasando. Ahora les cuento también en Argentina hay una fábrica. Sí. ¿Qué temperatura? ¿Tenés idea de temperatura se puede trabajar? No, pero queda el vidrio, queda líquido. Queda líquido y lo van pasando y va pasando. Yo estuve en la fábrica acá en Argentina, de Murbi, que es de Venecica. Ahora les cuento de Murbi, pero son hornos enormes, se funden el vidrio de color, va cayendo y va cayendo unas placas que se van friando de a poco y va tomando el color. ¿Dónde está? Acá en Orsoni. Orsoni es el histórico veneciano, utiliza las mismas técnicas desde 1888 para producir mosaicos en pan de oro de 24 quilates. Acá se ve, tiene de un lado es azul y del otro lado es dorado. Su fundador, Angelo Orsoni, nació a mediados del siglo XIX en Murano y encontró trabajo en un horno de producción de vidrio. Con una gran pasión por su trabajo, empezó a especializarse en las disciplinas más exigentes de procesos productivos. Que recientemente había abierto un horno para la fabricación de mosaicos, se dio cuenta del talento de Orsoni y lo contrató para crear mosaicos de colores. En 1888, Facchina se mudó a Francia. Sin embargo, su alumno, Orsoni, no lo siguió porque no quería abandonar su amada ciudad natal. 1889 es el año de la Exposición Universal de París, que reúne las excelencias de todo el mundo y el año en el que el estilo Liberty crea una mayor demanda del uso de mosaicos, arquitectura privada. Todos estos mosaicos, el método y demás, aparecieron totalmente en inglés, era un material muy caro, tenía oro y demás, y en esa época empezó a aparecer en viviendas, en instituciones, y ya no con motivos religiosos. Y en la arquitectura privada empezó a aparecer. Cuando en 1889 Orsoni presentó su paleta de colores en la Exportadero, el Hotel de la Ville, el famoso Teatro de la Ópera, la Basílica del Sagrado Corazón de París y luego el Santuario de Lourdes y la Catedral de San Pablo en Londres. Tras la muerte de Angelo, su hijo Giovanni toma el relevo y continúa el sueño de su padre de crear las fabulosas decoraciones mosaicos de las agujas de la Sagrada Familia de Barcelona, el genial proyecto arquitectónico de Antoni Gaudí. La obra de Gaudí, el mosaico famoso. Y bueno, la obra de la Sagrada Familia todavía no está terminada y los vidrios de colores de la Sagrada Familia se encargaron a Orsoni. La artesanía se transmitió de padres a hijos. Giovanni colaboró con su hijo Ruggero, quien impulsó una nueva actividad, un estudio para la realización de mosaicos acabados. El patrimonio único del horno Orsoni Venecia en 1888 está ahora protegido por Ricardo Di Sassa, su presidente, y por Lucio Orsoni, su presidente honorario. Desde 2003, el horno Orsoni forma parte del grupo Trend, empresa de diseño especializada en mosaico artístico e industrial. Es una historia destinada a llenar de magia, luz y color, baldosa tras baldosa. En la Biblioteca del Colore de Fornacio Orsoni, Venecia, en 1888, que es lo que les digo que es un museo donde uno puede ir y ver esta cantidad de colores, se conserva una colección de más de 3.500 colores y matices de esmaltes de pasta de vidrio. Es el esmalte. Una biblioteca para catalogar infinitos colores como libros preciosos. Entre los matices, el más famoso es el oro de San Marco, utilizado para los mosaicos de la basílica más famosa del mundo.
producción exclusiva de Fornace Orsoni, Venecia, 1888. El dorado de la iglesia de San Marcos es el sabroso. El horno Orsoni es un lugar único, un testimonio vivo de cómo la ciudad brilla a través de su saber artesanal. El esmalte que yo les digo que lo van cortando con esta maquinita, son estos cubitos que van apareciendo y bueno, a nosotros acá el esmalte nos resulta muy caro, es un material importado, es carísimo y se trabaja, o sea, yo ahora les voy a mostrar, tengo, si quieren mostrar, pasar el bote ese que está ahí. Bueno, esto es esmalte, ahora se lo pasan si quieren, viene de un montón de colores, estos son todos colores cálidos, y son estas piedritas así, es vidrio, resina, esmalte y está llevado al horno, y después cortado en él. Esto mismo después se vuelve a cortar un montón de veces, se usa muy chiquitito, con pinza o con tabiolo y martelina, se va cortando en pedacitos y se va usando como en capitas. Es un material carísimo, si quieren los paso y lo miran. Ese es el de la fábrica que nos mostraste. Claro. Importado. Este es importado. Viene aquí. Vamos a regresar mi cultura. Ahora que ya saben lo que son y vamos a bueno, entonces, ahí tenemos todo lo de Orsoni, lo de Italia, lo de Venecia. Ahora vamos a pasar a Argentina. En Argentina hay una fábrica de mosaico veneciano que se llama Murvi, está en Buenos Aires, está desde 1960 y es una de las fábricas, es la única que está en Sudamérica. Hay otra en México, hay en Francia y no sé dónde más, pero bueno, ahora les cuento eso. En la actualidad el mosaico veneciano es un material único, es una pastilla de vidrio de color, o sea, tenemos varios, como ya hasta ahora vamos introduciendo varios términos. Tenemos el mosaico romano, que es una manera de hacer mosaico, que es con piedras, se va trabajando. Tenemos el mosaico bizantino, que es otra manera de hacer mosaico. Y el mosaico veneciano en realidad es un material, termina siendo, al día de hoy, el mosaico veneciano le llamamos a las venecitas, las piezas que son de 2x2, tienen algunas de 1x1, otras de 3x3, pero la más común que vemos en frentes de viviendas, en baños, en pisos, en piletas, son las comunes de 2x2. Eso es el mosaico veneciano. Fue como pasando y evolucionando el material hasta llegar a ser finito, ya no es más el cubito, y con eso es lo que trabajamos hoy en día. Es una pastilla de vidrio de color de pequeñas dimensiones con el propósito de crear imágenes que perduren en el tiempo. Bueno, como verán, el material perdura en el tiempo. Sí. Súper noble. Estas piezas fueron creadas para el arte. Su proceso de fabricación es el mismo desde siempre. Se trata de un vidrio distinto a los vidrios que conocemos, ya que su formulación es totalmente diferente a los conocidos. No es el vidrio de una ventana porque se ajustaría mucho. Lo trabajamos con pinzas o con tabiolo y martelina. Si a un vidrio lo queremos romper con una pinza o quebrar con una pinza, se estallan 1000 pedacitos, se asquilla. En cambio, este material, las venecitas, no. Tienen arena, arena que hacen acá en Argentina, en Murvi, arena del río Uruguay, que es más fina y más blanca. Entonces, le da así como una dureza y no se asquilla. Su objetivo siempre fue y será la creación de color. Este producto está en esto, lo que lo convierte en algo fascinante. Este es el motivo principal de por qué en el mundo son pocos los productores de mosaico veneciano que mantienen esta tradición milenaria. Italia, Francia, México y Argentina son los únicos productores mundiales que mantienen la esencia original en la fabricación de este producto, artesanal por excelencia, con sus características propias de color, brillo y terminación. Otra característica importante es que cada una de las piezas tiene su propia identidad, si no se convertiría en un revestimiento más constante. El mosaico no es un revestimiento en sí mismo, es un producto que viste y no que reviste. Cada baño, cada cocina, cada piscina. Ahí, bueno, yo les busqué unas imágenes de baños, de cubiertos con mesita.
cómo van usando los distintos colores, cómo van usando diferentes maneras de ubicar. Ven acá que va armando como unas ondas con estas lucecitas medio rectangulares. Acá tenemos una pileta, están colocando las lucecitas en una pileta. No sé si han visto cuando colocan una pared, en una mesada, en una pileta, tienen en planchas de papel. Hay distintos métodos y distintas maneras de trabajar el mosaico. Esta manera es el método invertido, donde vienen las venecitas boca arriba, vienen con este papel, se pegan, y después el papel se moja y se despega. Entonces queda, esto es un cuadriculado, o sea, esta cuadriculación de venecitas para una pileta es un revestimiento de la pileta, no hay ningún dibujo acá. Se pueden armar dibujos, pero ya se trabaja de otra manera. Lo podemos hacer así, pero si vienen de fábrica, vienen el papel pegado. Otra manera de trabajarlos es con malla, se trabaja con una malla atrás, se van pegando las venecitas y después se lleva al lugar, así se trabajan. O se puede trabajar en método directo, que es el soporte definitivo, que es lo que ustedes van a hacer hoy con los soportes celulares. Directamente cada venecita la van a pegar sobre la madera y ahí va a quedar. No hay ningún soporte provisorio, ni invertido, ni nada. Hacen el método directo. Bueno, en este caso, un baño mosaico veneciano. Plancha, ¿no? Se pone uno por uno. Plancha, de hecho está puesto así, como tiene las planchas de 30 por 30, se pegan, después se mojan, así es como vienen para revestimiento, para frentes de casa, para claro, algo que es muy grande. Claro, sí, no, una por una sería medio una locura. Bueno, entonces, el mosaico, bueno, no es un revestimiento, tiene su propia identidad, sea de un color uniforme o combinando colores, dado que el mosaico veneciano, por sus pequeñas dimensiones, permite crear mezclas, diseños, degradés, es decir, es un producto creativo tanto en su proceso productivo como en sus múltiples aplicaciones. ¿Ven que acá tenemos todo un solo color, todo celeste? En este empieza a haber distintos verdes. Este es un mural que está hecho en la estación de la terminal de ómnibus, no sé si la vieron, lo hizo Vanessa Galdiano de acá de Rosario, con su grupo de hacer, y está hecho todo en venecitas. Ahí están trabajadas las venecitas cortadas, ya no es más, fíjense la diferencia entre este baño, que están las planchas con las venecitas enteras, o la pileta. Este de acá ya no es la venecita entera, la plancha entera, sino que acá van armando este dibujo, y en este otro de la terminal lo mismo, van armando un dibujo y después lo llevan a la pared. También son venecitas y las venecitas están cortadas. Algunas ventajas de los mosaicos venecianos son fácil limpieza, poco mantenimiento, son impermeables, resistentes a productos químicos. Todas estas características. Es una lámpara. La venecita es translúcida. Esta misma venecita que ustedes ven acá pegada sobre una pared opaca, sobre un vidrio y con luz adentro, se transluce. Y acá les quería contar un poco de Murby, acá en Argentina. La fábrica de Murby está en Wilde. La empresa Murby las comercializa en 5 tamaños, todos pequeños, entre 1 centímetro y 3 centímetros. La más común es la de 2 colores, que es la que van a usar ustedes hoy. Y tienen una paleta de 40 colores que pueden tener variaciones, porque sigue siendo, en cierta forma, artesanal y dependiente de los elementos naturales y pigmentos que se les añadan. Viene también en 2 terminaciones, opaca y translúcida. Esta lámpara, por ejemplo, está hecha con venecitas opacas, las mismas que se usan para la pared. Estos triangulitos chiquititos, esas son translúcidas, color caramelo, que cuando tienen la luz se aclaran muchísimos colores. Y sale mucho más luz. ¿Cómo las tienen? Está unida con pastina. Sí. La misma pastina que se usa para un cerámico, para un piso, para una pared, la misma pastina, y hoy van a usar esa pastina también. A ver cómo se trabaja la pastina y cómo queda el trabajo terminado. Bueno, en agosto de 1960, en un predio de Wilde, se estableció Murby, mucho antes de llamarse Murby. Eso fue recién en los 90, cuando cambió la marca tipología venecita, impuesta desde la década del 70
por haberse dedicado, como pocos en el mundo, a este tipo de revestimiento especial de vidrio estampado, el mosaico veneciano. Bueno, esto yo estuve en la fábrica de Murby en el 2019, hacer unas visitas guiadas, fuimos con el taller a conocer, y nos contaban la historia. Nos contaban que Rinaldi, creo que se llama Italo Rinaldi, que fue el primero que vino, el inmigrante italiano que llegó a Buenos Aires con dos amigos, y ellos, su oficio, eran colocadores de mosaico veneciano, y acá no había. Cuando llegaron acá no tenían qué hacer porque no existía el mosaico veneciano. Y entonces, bueno, con sus dos amigos inmigrantes se pusieron a ver de qué manera podían armar alguna máquina que pudiera fundir un horno, fundir el vidrio y de alguna manera hacer las venecitas para poder trabajar, porque no tenían con qué trabajar. Y bueno, ellos fueron los que iniciaron la fábrica en 1960. Y bueno, después se puso muy de moda acá, edificios enteros, en los 60, 70, frentes de casa, todo eso con venecitas de mundo. Bueno, no es una actividad 100% industrial. El producto tiene un grado de artesanía con tramos manuales. Eso lo notamos nosotras que trabajamos mucho en mosaico veneciano, que cada partida va cambiando, los colores nunca son los mismos, porque más allá de que es una industria y el mosaico veneciano está de planchas, con formitas, les voy a mostrar, con formas de molde, el color va variando un poquitito, siempre entre una partida y otra es diferente. Bueno, Pablo Rinaldi, que es el que está hoy al frente de la empresa, junto con su padre Franco, es la tercera generación de Italo Rinaldi, que fue el fundador con otros dos inmigrantes italianos. Primero fue el vidrio estampado con hornos de piso y extracción manual, al igual que el encolado en papel de las planchas. Ese encolado que veían en la pileta, este de acá, ahora lo hace una máquina y antes lo hacían manualmente. En los 70 pasaron al vidrio laminado con una máquina que desarrollaron íntegramente y ampliaron los colores de 20 a 30. En 1994, quizás adelantándose al furor que con el nuevo siglo trajo del regreso a las venecitas de la arquitectura y el interiorismo, realizaron la mayor inversión en tecnología, hornos en altura con carga y vaciado automático de la materia prima. Y hasta hoy siguen fabricando venecitas sumando esmalte a su carta de colores. Bueno, yo que estuve en la fábrica, esto que dice que llevaron un horno arriba en altura para que caigan, siempre ellos nos explicaban que la distancia que va tomando o sea, del horno va cayendo el vidrio y la distancia hasta enfriarse de a poco hace que la calidad de la venecita sea mejor, tenga más dureza, que no se rompa tan fácil, un montón de cuestiones. Entonces, bueno, por eso van permanentemente ajustando ese tipo de cuestiones para un mejor producto. Últimamente estamos con una calidad ahí medio, algunas venecitas chinas, muchas venecitas chinas dando vueltas porque se ve que está saliendo mucho hacer algunos colores. Rojo y naranja está imposible de conseguir. Entonces, ahora, bueno, vamos a ver un poco de trabajo. Bueno, les decía, las plantas enteras, ya empieza a tener trabajo, es un mural. Esta es una lámpara para que vean que se puede trabajar también con transparencia. Estos trabajos están hechos con venecitas, pero ya puestos de distinta manera. Estos trabajos, por ejemplo, tiene textura. Las venecitas en vez de ponerlas planas, se van poniendo de costadito, se van pegando de canto, se van encimando y le van dando como profundidad, le van dando textura al trabajo. Este otro trabajo es al estilo del mosaico bizantino, tiene un poco de dorado, tiene estas líneas que tienen acá, los cuadraditos que está hecho de rosa. Este es un trabajo que estoy haciendo ahora, que es también mosaico veneciano, las mismas venecitas, estas y que estas son exactamente las mismas y se va trabajando como si fuera que está pintado. Color por color y se va viendo. Y acá, bueno, yo hago muchos retratos en mosaico y acá, bueno, una florita que había hecho en 10x10, que es esta de colgaja chiquitita, también en venecitas, como se puede trabajar también es muy chiquitito. Y este otro es una universidad en 30x30, que está hecho como si fuera pixelado. Están cortadas en 4 así bien chiquitas y como pixeladas, al que mirando de lejos.
Bueno, y acá el trabajo, estos eran todos trabajos en el método directo, todos pegados sobre la madera. Este otro, estos dos, están que ve atrás una malla. Estos se trabajan sobre malla de fibra de vidrio, que se trabajan sobre la mesa, sobre el tablero, lo que sea, y después se puede llevar a pegar en una pared. Así se pueden hacer los murales, se pueden hacer en partes y con malla de fibra de vidrio se trabaja en plano y después se lleva a una pared. Se puede trasladar. Claro, porque trabajar sobre la pared es muy complicado, es incómodo, se resbalan las piezas, etc. Pero para que vean también que se puede trabajar todo tipo de cortes, se trabaja con herramientas y de la mesita cuadradita de 2x2 se pueden hacer todos esos cortes que ven acá. Y este es un piso con el método invertido, este que veis en planchas para la pileta. Bueno, este es para un piso, que era así como un cuarto de mandala, y como es piso, necesitaba que las piezas quedaran todas a la misma altura, entonces con este papel, que están pegadas, no puedo sacar, están pegadas boca arriba. En la parte que se va a ver después está pegada sobre el papel, y eso después se lleva al lugar, se pega boca abajo, se moja y se saca el papel. Entonces son distintas maneras de trabajar el mosaico veneciano, distintos tipos de cortes, distintos resultados, y como siempre hay, para lo que necesitemos, hay una manera de hacerlo y hay una técnica distinta. Pero todo es mosaico veneciano, porque el mosaico veneciano es el material. Todo lo que vieron hasta ahora, todo mosaico veneciano. Y hasta ahí llegamos. Y ahora, entonces, ya que estamos en el tema, vamos a empezar a hacer, yo les traje para hacer, que tuvieran el tiempo de poder hacer algo, empezarlo y terminarlo. El mosaico siempre lleva tiempo, lleva el tiempo de secado, lleva el tiempo de hacerlo,